Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Heidi Sánchez y a continuación voy a dar explicación a la solución del parcial de Electrónica Digital 2. Bueno, en el primer punto nos decía que diéramos explicación al funcionamiento de un latch y un flip-flop. Entonces vamos a iniciar con los latch. Los latch son circuitos que tienen almacenamiento temporal de dos estados y pues por eso se conocen como biestables. Y su nombre, latch, viene del inglés cerrojo, que lo que quiere decir es que me cierra, almacena o guarda un dato, por eso se les conoce como circuito memoria. Tiene capacidad de almacenamiento de un bit y pues normalmente tienen dos entradas y dos salidas. Y tiene algo, una característica es que se pueden hacer circuitos secuenciales con los que se pueden crear flip-flop. Entonces van de la mano con los flip-flop y eso lo voy a explicar más adelante. Bueno, vamos a iniciar con el last set y el last reset. Entonces acá en la primera imagen, como podemos visualizar, tenemos una OR en la que su salida va realimentada a la entrada que hacía falta, es decir, acá tenemos una entrada a la cual denominamos S, que es set, y su salida va a ir conectada a la otra entrada, y si le ponemos un 0 al set, entonces pues a la salida vamos a obtener un 0, por lo tanto 0 más 0 pues va a ser 0, pero si por lo contrario le ponemos un 1 al set, a la entrada del set, en la salida vamos a tener un 1 y se va a realimentar con la otra entrada, por lo tanto pues 1 más 1 da 1. Y como ese dato, bueno, como acá anteriormente se había cargado un 1, al yo ponerle nuevamente un 0, como habíamos hecho anteriormente, el 1 queda como almacenado o cargado ahí y no se puede eliminar. Entonces, este tipo de circuito, la set, se conoce como modo set, ya que pues la salida siempre va a estar activa, es decir, siempre va a estar en 1. Y el modo reset pues es básicamente lo mismo, se desprende del set y pues acá lo único que cambia es que ya no trabajamos con una compuerta OR sino con una compuerta NOR y su salida va a estar negada en la realimentación. Entonces este básicamente está diseñado para que en la salida siempre obtengamos un 0. Entonces si yo tengo un 0 en la entrada, pues al negarse va a dar un 1, pero la negada me va a entregar un 0. Entonces en la salida acá va a ser un 1. Y cuando yo le quiero poner un 1, pues al estar negado cambiaría a un 0 y la negación me pondría un 1 a la entrada. Y pues de esta manera siempre va a quedar, digamos, la salida siempre nos va a dar 0. Ahora vamos a ver la simulación en Proteus para verificar el funcionamiento. Acá ya tenemos como tal el diseño y pues como podemos observar, si yo le pongo un 0 al set, siempre va a quedar la salida en 1, por lo que había explicado anteriormente. Si yo le pongo un 1 al reset, siempre va a quedar en 0, así yo lo cambio. Bueno, vamos a proseguir con la explicación. Ahora vamos a hablar de los last set reset. Bueno, los last set reset básicamente son la combinación de los dos latch que expliqué anteriormente y pues están conformados por una NOR, tiene dos entradas y pues dos salidas, que viene siendo Q y la negada de Q. Las entradas pues es reset y la entrada de set, y cuando encontramos este tipo de láser reset con una NOR, se dice que la entrada está activa a nivel alto. Este básicamente es el circuito, y como podemos observar se realimenta la salida de una de las NOR a la entrada de la otra y pues la otra de igual forma. Ahora vamos a ver cómo funcionan como tal en el simulador al cambiarle los valores de entrada del reset y del set. Bueno, acá como tal, como podemos observar, ya tenemos el ejercicio en Proteus, la simulación, y pues vamos a proceder a cambiarle los valores que tenemos en set y en reset para verificar cómo funcionan, ¿no? De qué forma se comportan. Entonces vamos a activar la simulación y cuando tenemos un 0, 0, como podemos observar en la tabla, nos dice que hay un estado de memoria, es decir, que si yo le pongo un 1 al reset, que como podemos observar cuando está set en 0 y 1 tiene reset, se nos va a activar la Q negada, ya que pues Q viene siendo un 0. Entonces observemos o analicemos su funcionamiento. Tenemos un 0 en set, entonces
al entrar a la NOR, pues vamos a obtener un 0, pero pues al negarla nos va a dar un 1, y como se realimenta con la entrada del reset, entonces 1 más 1 pues da 1, pero pues se niega y da 0. Entonces por lo tanto acá estaría activada la Q negada. Si por el contrario le ponemos un 1 al set y un 0 al reset, se nos va a activar la Q normal. Entonces acá ya tendríamos lo contrario. La NOR del reset estaría activa en un nivel alto, y el set estaría pues 1 y 1 da 1, pero pues al negarse da 0. Por tal motivo acá en Q negada sería pues la negada de Q, que viene siendo 0. Y vamos a ver con 1, 1. Como podemos observar, Q estaría en 0 y Q negada también. Entonces ese es estaríamos teniendo un dato no deseado, y pues las salidas serían salidas con valores erróneos, ya que pues lo ideal es tener a Q, pues si la tengo en 0, Q negada tiene que ser su inversa, es decir, un 1. O si lo tengo en 1, tendría que ser un 0. Por eso se dice que es un valor no deseado. Ahora vamos a verificar su estado de memoria. Si la ponemos todas en 0, tiene que quedar activo el Q normal. Entonces lo desactivamos y pues observamos que está activo el Q normal. Ahora vamos a activar el reset y lo desactivamos y verificamos que como tal ahí nos está haciendo el guardado del dato anterior. Ahora vamos a hablar de los láser reset activos a nivel bajo. Bueno, este tipo de láser reset activos a nivel bajo son similares al láser reset activo a nivel alto. Pues acá, como podemos observar, lo único que cambia es que ya no tenemos una NOR sino una NAND. Entonces esta NAND pues va conectada prácticamente lo mismo, en donde pues la salida de una NAND va conectada a la entrada de la otra, y pues así con la otra NAND. Y pues tenemos dos entradas, la de set y la de reset, y la Q negada. Entonces la única diferencia es que estos van a estar activos a nivel bajo, es decir que se necesita un 0 para poder provocar las operaciones set y las operaciones reset y visualizarlas en nuestras salidas. Entonces vamos a mostrar la simulación para verificar de qué manera funcionan cuando yo le pongo un 0 o cuando yo le pongo un 1 al reset o al set. Entonces acá pues en la tabla, como podemos observar, nos dice que en las entradas, cuando tenemos el set y el reset activos, se va a hacer, digamos, el estado de memoria, que es el guardado. Y pues acá tenemos nuestra como tal simulación de las entradas y salidas en el comportamiento tenemos la simulación de las entradas y acá la salida para verificar su comportamiento, pero pues ya en la tabla de tiempos. Acá pues tenemos en la entrada S, tenemos un 0 que es set, y en la reset un 1. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de S, le podemos llamar también al set que establece, enciende, o al reset que restablece o apaga. Entonces acá, si yo le pongo un 0 al set y un 1 al reset, como podemos observar, se nos va a poner un 1 en Q, y pues la negada de Q viene siendo 0, como pues se puede observar. Por lo tanto, si yo le envío un 1 a la NAND del reset, pues su salida va a ser un 0 y se realimenta con la entrada de la otra NAND a la que está conectada el set, y pues al negarse va a ser un 1. Por lo tanto, pues la salida que va a estar activa va a ser la salida de Q. Ahora vamos a cambiar los valores para ponerle un 1 a los dos, al set y al reset, para verificar su estado de memoria, y como podemos observar pues no cambia, sigue con el estado anterior. Ahora si le pongo un 1 al set y un 0 al reset, como podemos observar, el que me va a cambiar es el Q negado. Entonces por eso se dice básicamente que las salidas se activan a nivel bajo, porque cambian cuando yo le pongo un 0 a una de las entradas set o reset, pues para que se visualice la operación.
y cuando yo tengo un 0 en las dos entradas, pues se me hace la condición no válida, que es cuando tengo un 1 bueno, cuando tengo dos unos en las dos salidas o dos ceros. Ahora vamos a proseguir con la explicación para hablar de los latch set reset activos con habilitación. Bueno, los latch SR con habilitación vienen siendo lo mismo que el latch SR con entradas a nivel bajo. Como podemos observar, tenemos una NAND conectada, la salida conectada a una de las entradas de la otra NAND, y pues así. Pero pues acá, como podemos observar, nos implementan dos NAND a la que tenemos tres entradas, que vendría siendo el set y el reset, y una entrada más que se llama el enable. ¿Qué pasa con ese enable? Cuando tenemos el enable con un 1, nos permite hacer los cambios en set y reset para visualizar qué ocurre en las salidas. Pero si por lo contrario tuviésemos un 0, no cambiaría absolutamente nada, es decir, que quedaría guardado el dato anterior que yo le había dado. Entonces vamos a verificar cómo su funcionamiento, pues con la tabla de verdad en Proteus. Entonces acá como tal ya tengo el circuito. Vamos a dejar todo en 0 y como podemos observar, cuando está en 0 el en, que es el enable, no importan los valores que tengan set y en reset, porque no cambiaría la información que yo le tenía en estos datos, no cambiaría la información que nos da la salida. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Le pongo un 1 al enable y un 1 al reset. Cuando nos dice que tenemos un 1 en el enable y un 1 en reset, la salida de Q está inactiva, y la salida de Q, pues Q negada, viene siendo pues la negada de Q, que es un 1. Entonces, como podemos observar, se nos activa la Q negada y la Q está en 0. Pero si por algún motivo yo desactivo el enable, no me cambia aquí absolutamente nada. Así yo le ponga un 1 en set, y le cambie a 0 el reset. Ahora vamos a verificar qué ocurre cuando le pongo un 1 a set y un 1 en el enable. Cuando yo le pongo un 1 en el enable y un 1 en set, como podemos observar, la salida que se nos activa es la salida de Q, y pues la Q negada estaría en 0. Hay un estado no válido también acá, que viene siendo el estado de 111 en las tres entradas. Es un estado inválido. Como yo dije anteriormente, no puede no pueden estar las dos salidas en 1 o en 0, porque es un estado inválido. También guarda el dato que yo tenía anteriormente si yo tengo todas las salidas la salida de set y la salida de reset en 0, o por el contrario, si yo le pongo el enable en 0, es decir, de esta manera. La dejo en 0 y apago esta también. Como podemos observar, el dato estaría guardado. Ahora vamos a hablar de los latch tipo D. Los latch tipo D son bien característicos, ya que solo tienen una entrada y pues dos salidas. Como podemos observar, tenemos una entrada que la denominamos como D, que viene siendo la entrada del dato, y también tenemos una entrada que viene siendo un pulso del reloj. Y pues como visualizamos este tipo de latch, podemos observar que es un poco similar al anterior. Entonces también tenemos parte del latch activa a nivel bajo, y pues acá implementamos una negada en la entrada de la D. Y pues acá, ¿qué es lo que queremos hacer? En este tipo de circuitos lo que se busca es que en la salida no haya una salida errónea. Es decir, que no tengamos en Q y en Q negada el mismo dato, un 1 o un 0. Eso es lo que se busca en este tipo de circuito, eliminar esa opción. Entonces por eso dice que su función es hacer que las entradas set y reset siempre sean el complemento de una de las otras. De esta manera no tendrá una condición inválida. Entonces vamos a verificar en Proteus su funcionamiento como tal.
Bueno, acá ya tenemos pues el circuito y la tabla de verdad. Como podemos observar, acá cuando nos dice que tengamos el enable, que viene siendo pues el clock en 0 y el dato en 0 también, hay un latch, es decir, se me guarda la información que yo voy a tener en las salidas. Y también podemos observar acá en nuestra tabla que en ninguna de nuestras salidas hay un dato en 1 y 1 de las dos salidas, es decir, no hay un dato inválido. Entonces vamos a proceder a simular. Vamos a darle a las entradas de el D y del enable un 1 y un 1. Entonces, como podemos observar, cuando le entregamos un 1 al dato y un 1 al enable o al clock, en las salidas obtendremos en Q, obtendremos un 1 y en Q negada un 0, como se puede observar en la tabla. Y si le ponemos un 0 en Q, perdón, en el dato y un 1 en el enable, la salida de Q estaría con un 0 y la salida de Q negada con un 1. Y ahora vamos a poner los dos en 0 para verificar que se nos guarde la información. Y también un 1 al latch. Y pues como podemos observar, este tipo de latch lo que básicamente hace es que ya omite o trata de eliminar el estado inválido en las salidas. Bueno, ahora vamos a hablar de los flip-flop. Los flip-flop también son un dispositivo biestable que es capaz de almacenar un 1 o un 0 y se clasifican en asíncronos o síncronos. Los síncronos, además de tener una entrada, también tienen una entrada síncrona de reloj para verificar sus estados o su comportamiento en las salidas. Y los asíncronos tienen pues básicamente dependen de las entradas, y en los asíncronos encontramos el flip-flop RS y en los síncronos el flip-flop JK y el tipo D. Son algunos de los flip-flop en los que se clasifican los síncronos y los asíncronos. Entonces un flip-flop se compone de los latch, ya que pues en su estructura básica, por dentro de su integrado, constan básicamente de las NOT, de las NAND y de las NOR, que pues mostré anteriormente. Un flip-flop que está compuesto de cada uno de esos componentes. Bueno, acá en los flip-flop RS tenemos dos entradas, que es el set y el reset, y pues la salida. Acá cuando tenemos un 0 en set y un 0 en reset, no va a haber un cambio, es decir que va a hacerse como el efecto memoria ahí. Cuando tenemos un 1 en reset, que es el de limpiar, esto va a haber un 0 en Q. Y cuando tenemos un 1 en set, va a haber un 1 en Q. Cuando por lo menos tenemos un 1 en set y un 1 en reset, va a haber un valor indeterminado. Eso es lo que nos vamos a obtener a las salidas con esta combinación de unos y ceros en set y en reset. Bueno, ahora vamos a hablar de los flip-flop síncronos, en los cuales tenemos los flip-flop tipo D y los flip-flop JK. Como se puede observar en la diapositiva, para los flip-flop para los flip-flop D, solo tenemos una entrada y nuestra señal de reloj y pues las dos salidas. En la tabla tenemos que para los flip-flop D, cuando tenemos el dato en 0, en la salida se va a reflejar un 0, pero si tenemos un 1 se va a reflejar un 1. Entonces básicamente la entrada va a ser igual a la salida, pero también existe algo que es el flanco de subida y el flanco de bajada de nuestro clock, que podría hacerlo cambiar. El flip-flop JK lo que hace, bueno, su tabla es similar a la del flip-flop RS, ya que pues cuando tenemos un 1 en J, en la salida de Q va a haber un 1, y cuando tenemos un 1 en K, en la salida de Q vamos a tener un 0. Cuando tenemos el 0, 0 no va a haber ningún cambio, y cuando tenemos un 1, 1 el cambio va a ser igual al que teníamos antes, pero negado, es decir,
va a dar lo mismo, pero con la negada. Se va a reflejar el dato en la Q negada. Entonces vamos a ver su simulación. Bueno, acá como tal tenemos el flip-flop JK y el flip-flop tipo D. Acá el flip-flop tipo D, pues como yo había dicho anteriormente, cuando tenemos un 0 en Q se va a demostrar el 0, que es el dato de D. Bueno, el dato. Y cuando tenemos un 1 se va a mostrar el 1 acá en la salida. Acá por lo contrario en el flip-flop JK, cuando tenemos todo en 0, nuestra Q va a ser un 1, y si cambiamos acá a 1, la salida se va a ver reflejada en la Q negada. Si ponemos un 1 en J y un 1 en K, gracias a la variación de nuestro reloj, a nuestro flanco de subidas y nuestros flancos de bajadas, el dato se va a evidenciar consecutivamente en Q y en Q negada. Bueno, ahora vamos a hablar de los contadores, los cuales son componentes electrónicos que tienen la capacidad de contar y se basan a partir de flip-flops. Se clasifican en dos tipos, los cuales son síncronos y asíncronos, y pues los contadores síncronos son aquellos en el que los flip-flops del contador no cambian de estado al tiempo, ya que no comparten el mismo reloj, sino que un reloj, digamos que se divide para todos los tipos de flip-flops que tengamos según el contador. Y para los síncronos o para la forma de activación sincrónica, digamos que tiene el nombre así porque cada uno de los flip-flops que se interconectan tienen la misma señal de reloj y por lo tanto se dice que están conectados sincrónicamente. Entonces vamos a iniciar con la explicación de los contadores síncronos y asíncronos de 2 bits. Los contadores síncronos, asíncronos de 2 bits se caracterizan porque, como podemos observar, tienen conectado solamente una señal de reloj al primer flip-flop y las entradas de J y K están conectadas de forma basculante, que lo que quiere decir es que están conectados a 5 voltios, o sea, a VCC. Y la salida va a ir conectada, digamos, en lo que uno quiera visualizar su comportamiento, ya sea en un LED o en un 7 segmentos. La salida de la Q negada va conectada al segundo flip-flop y pues si nosotros quisiéramos que esto nos contara de forma descendente, lo conectaríamos al a la primera salida, que es de Q. Entonces acá como tal tenemos, digamos, nuestro diagrama de tiempos, en donde cuando tenemos el clock, digamos, en reset, nuestra salida va a estar en 0. Y bueno, las dos salidas estarían en 0, por lo tanto me contaría un 0. Cuando se activa nuestra salida Q, sube y se contaría otro número. Y así sucesivamente, en donde pues vamos a verificar ahora su funcionamiento en Proteus. Acá como tal tengo ya el montaje, entonces vamos a proceder a simularlo. Y como podemos observar, nos cuenta de 0 a 3, ya que solamente contamos con 2 flip-flops JK. Bueno, ahora vamos a hablar de los contadores síncronos de 2 bits. Acá, como podemos observar en el diagrama, este tipo de contador es similar al anterior, pero acá el clock está conectado a los 2 flip-flops y el JK, bueno, la J y la K del primer flip-flop están conectados a positivo, o sea, es decir, a VCC. Y las otras dos entradas de J y K del siguiente flip-flop van conectadas directamente de Q, por eso se dice que son conectados sincrónicamente. Y pues acá, ¿qué es lo que sucede? Cuando está el impulso del reloj, bueno, acá inicialmente está en 0, y cuando está el primer impulso del reloj estaría en 1, y acá Q se cambiaría a 1, y por lo tanto el segundo impulso del reloj estaría en 0,
y acá al haber el otro impulso que vendría siendo este, cambiaría a 0 y acá me cambiaría el valor a 1. Entonces, para ser más explícita con lo que estoy diciendo, voy a mostrar como tal la programación en el Proteus. Entonces voy a poner unos logistates, digo, los conecto y visualizo qué dato me están entregando. Bueno, vamos a proceder a simular. Como podemos observar, cuando está a nivel alto se me pone en un 1 y acá está en 0. Cuando cambia esta 0 se pone en 1 y después para contar el 3 pues las dos en 1. Y pues de esta manera funciona el contador de 2 bits síncrono. Bueno, ahora vamos a hablar de los contadores asíncronos y síncronos de 3 bits. Acá, como podemos observar, para los contadores asíncronos de 3 bits, pues básicamente está conectado igual que el contador anterior, que fue el contador asíncrono de 2 bits. Acá pues al segundo flip-flop, bueno, al tercer flip-flop, se le conecta la J y la K a nivel alto, es decir, a VCC, y la salida de Q negada al clock. Existe algo que se llama retardo de programación, que digamos es la latencia que existe entre un cambio y el otro, es decir, entre el cambio del flip-flop 1 al flip-flop 2, y pues esto genera que algunas veces se nos haya, digamos, una pérdida de información. Y pues básicamente en esto consiste el contador asíncrono de 3 bits. A continuación vamos a explicar los contadores síncronos de 3 bits y procederemos a mostrar la simulación en Proteus pues para ser más explícita. Para los contadores síncronos de 3 bits, pues como podemos observar, también bueno, tenemos el flip-flop conectado básicamente igual que el flip-flop, que el contador de 2 bits síncrono, pero acá para el tercer flip-flop, como podemos observar, hay una AND que está conectada a la salida de Q del segundo flip-flop y la salida del Q del primer flip-flop. Entonces, ¿qué es lo que esto me va a garantizar? Que cuando haya un 1 en la salida del primer flip-flop y un 1 en la salida del siguiente flip-flop, pues entonces 1 por 1 me va a dar 1. Esto me garantiza que el flip-flop número 3 se active. Entonces vamos a proceder a mostrar, digamos, la simulación como tal en Proteus. Acá pues tenemos la simulación del contador asíncrono de 3 bits síncrono. Entonces vamos a darle que simulemos. Esperamos un momentico que cargue y como podemos observar, cuando está en 1 se nos activa, bueno, cuando estos dos flip-flops en la salida Q se ponen en 1, se nos activa este último flip-flop. ¿Qué es lo que me está contando acá? Me está contando bueno, 8, que sería de 0 a 7. Entonces me contaría de 0 a 7, que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y pues en esto básicamente consiste el contador síncrono de 3 bits. Ahora vamos a ver el contador asíncrono de 3 bits. Bueno, acá como podemos observar, se nos hacen las variaciones de la señal de nuestro entrada de reloj de nivel bajo y alto, y pues nos cuenta de 0 a 7. Bueno, ahora vamos a hablar de los contadores asíncronos y síncronos de 4 bits. El contador asíncrono de 4 bits es el que se muestra aquí en la primera imagen, en donde pues como podemos visualizar las entradas de J y K están conectadas a nivel alto y solo hay una señal de reloj para todos los flip-flop. Acá como se puede visualizar, todas están conectadas de igual forma, pero existe una posibilidad de que se puedan truncar las salidas para obtener números o cuentas de números menores que 15. Es decir que yo puedo resetear mis
mi conteo con una NAND o con una NAND, no, perdón, con una AND. Puedo resetear mi conteo diciéndole que cuando cuente hasta digamos 10, un contador de décadas, que vendría siendo la salida del segundo flip-flop con la salida del cuarto flip-flop conectadas a una AND, y la salida se envía al clear conectadas entre sí a todos los flip-flops, y de esta manera me contaría de 0 a 9. Este tipo de contador síncrono de 4 bits contará de 0 a 14 o hasta 15. Y pues acá como tal los contadores síncronos de 4 bits, como se puede visualizar, acá está conectado básicamente como el flip-flop anterior de 3 bits. Bueno, el contador anterior síncrono de 3 bits. Y acá para adicionarle el cuarto flip-flop se conecta la AND de manera tal que la salida que se entreconecte con la salida de la AND del flip-flop número 2, y la otra entrada tiene que ir conectada a la salida Q del tercer flip-flop, de tal manera que qué información tiene que llegarle acá para que se pueda activar este. Tiene que tener la información de que el flip-flop número 1 esté la salida en 1, la salida del flip-flop 2 en 1, y la salida de este flip-flop esté en 1, que vendría siendo el flip-flop 3. Cuando todas esas salidas estén en 1, entonces el flip-flop número 4 se activa y pues permite los cambios en este dicho flip-flop, y pues también me contaría de 0 a 15. Entonces voy a proceder a mostrar como tal ya la simulación en Proteus del primer del flip-flop sincrónico, que es como este. Pues yo ya tengo activada la simulación y vamos a esperar que se reinicie, que llegue a 0 nuevamente, ya que nos está contando. Bueno, como podemos observar, empieza desde 0, 1, 2, 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15, y ahí se nos reinicia nuestro conteo. Bueno, ahora cómo es el funcionamiento de este tipo de contador de décadas, contador asíncrono de 4 bits. Entonces vamos a activar nuestra simulación y pues podemos observar que nos cuenta de 0 a 15, hasta 15, ya que pues tenemos 4 flip-flop. Entonces vamos a iniciar el conteo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pero en caso tal de que pues quisiéramos tener un número menor, o que nos contara un número menor que 15, podríamos truncar las salidas de los flip-flop y la información se enviaría al reset para que nos resetee el conteo cuando llegue a dicho número. Entonces digamos que queremos un contador de décadas. Bueno, estos básicamente son contadores de décadas, pero pues queremos que nos llegue hasta 9 y se reinicie el conteo nuevamente a 0. Entonces tenemos que ingresarle la entrada de la AND, la salida del último flip-flop con la salida de Q del segundo flip-flop, y la multiplicación se tendrá que llevar a la reset de todos los flip-flop, ya que pues van conectados entre sí. Entonces vamos a visualizar que nos cuente hasta 9. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y se reinicia. Y pues como tal, este vendría siendo el funcionamiento de los contadores asíncronos y síncronos.